Muy bien, buenas noches. Espero que estén bien. Saludos a todos por todos los rincones del planeta y del espectro de creyentes. Espero que todo haya obrado para bien durante esta semana que no nos hayamos visto y vamos a proceder a nuestro estudio, ¿verdad? Hoy es el último día lunes de reunión y a partir de esta reunión empezaremos en la nueva modalidad de los días martes. El tema de esta noche es la certeza de la salvación, esa palabra muy bonita. Y continuamos estudiando el libro de Romanos, empezamos ya el capítulo 5, que estará dividido en dos secciones y esta es la primera. Sin duda, en la historia y para nosotros los creyentes y para todo aquel que se acerque al libro de Romanos, debería de haber un antes y un después en la comprensión de la salvación, por lo menos eso se espera. Y si el lector se permite ser enseñado, eh, porque pues no basta solo con leerlo, hay que permitirse ser enseñado, permitirse ser instruido, va a encontrar en esta carta, primero que nada, la suficiencia de Cristo, como el autor y como el consumador de la fe. Esto es importante, un versículo que hemos oído muchas veces, pero comprender lo que significa que Cristo es suficiente es importantísimo. También vamos a encontrar el amor del Padre al ofrecer redención a nosotros como seres humanos caídos. Y por supuesto, la obra del Espíritu Santo en cada creyente y como obra no solo desde el principio, sino sigue obrando en irnos perfeccionando. En esta sección de Romanos 5 del 1 al 11, vamos a estudiar acerca de la certeza de nuestra salvación en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Y hay tres aspectos. Este capítulo y esta sección de este capítulo es sumamente importante dentro del quehacer soteriológico, del quehacer teológico, del quehacer eh, a nivel eclesial, a nivel diario vivir. Y es porque abre una sección, como les he comentado en los últimos estudios, abre una sección donde Pablo va a, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, va a explicar de la justificación, explicar el alcance de esta, de una manera que llegue a todo el ser, a toda la existencia del creyente, ¿verdad? Y es por eso que esta sección que, digamos, podríamos decir, va del capítulo 1 al 3, el 4 es como un puente con lo de Abraham como ejemplo, y del 5 al 8 es un fundamento importante teológico. Luego Pablo va a regresar al tema de Israel y luego vuelve a abordar el mismo tema, ya llevándolo a la práctica, muy similar a lo que hace con Efesios, ¿verdad? Ahí nuestro dato contextual de, de, la carta y cómo nos va a ir enseñando y luego está capítulo 13, 14 y la conclusión en los últimos dos capítulos. Esto es lo que Pablo va a hacer. Ahorita estamos entrando a la columna vertebral de ese asunto. El primer punto que podemos afirmar es la certeza que da paz. La certeza de la salvación es una certeza que da paz. Versículo 1 al 3, perdón, al 2, dice la manera siguiente. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Estos días veía yo un video, no sé si es reciente o no, de un predicador muy conocido, muy famoso, que tiene una retórica muy
agradable, muy bien trabajada. Y él, en lo que decía, y pues voy a emitir todo el contexto porque al final lo que resaltaban en el video era la frase que él dice, y lo que él dice es lo siguiente: ¿qué sentido tiene hacer entender a la gente toda la doctrina desde un púlpito si no logramos que se lleve algo práctico? Y esa su frase me impactó, ¿verdad? Me impactó porque, digamos, es contrario, siento yo en cierta manera, al esfuerzo que mi persona y otros, como el licenciado Mario, que lo conozco, otros teólogos, por ejemplo, que están haciendo por tratar de llevar una enseñanza bíblica eh, lo más certera posible, ¿verdad? Y creo que aunque el expositor tiene todas las buenas intenciones por el contexto en lo que lo está diciendo, es una frase que sí puede marcar eh, un criterio que, pensándolo, ¿verdad? Muy críticamente, muy académicamente, puede ser un principio de males recurrente en nuestro cristianismo, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene profundizar? Entender qué es la justificación, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene entender la fe? ¿Verdad? Mucha gente se aburre, la gente quiere predicaciones, es lo que decía este señor. Y fue algo que me impactó y me dejó pensando. Y creo yo, considero que es porque uno ya está acostumbrado a conformarse con una tradición de consumir cultos, ¿verdad? Creo que estamos sumergidos allí y por lo menos el movimiento pentecostal, por ejemplo, es muy, no sé si la palabra es intransigente, pero es muy cerrado a la necesidad absoluta de la congregación, más no la calidad de lo que la iglesia es. Yo creo que es una tarea pendiente, ¿verdad? Hay que ir al culto, y lo único que importa es ir al culto, pero no importa mucho lo que ofrecemos en el culto, ¿verdad? Importa que alguien predique, aunque sea nuevo, no lo que predica. Todo eso surge de ahí, eso no lo tenía en los apuntes, pero me estoy permitiendo meditar dadas las circunstancias. Y el problema es que para muchos esto que acabamos de comentar puede parecer exagerado, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver. Muchos dirán, bueno, eso es exagerado, o tal vez vienen de una iglesia de muy sana predicación, ¿verdad? Y dicen, no, eso no pasa en mi iglesia, ¿verdad? Pero a la luz de Romanos, a la luz de Efesios que estudiamos, podemos entender que la forma en que comprendemos nuestra fe, la forma en que comprendemos cada aspecto de lo que involucra la teología, la doctrina, de lo que eh, tenemos como fe, impacta directamente, impacta fuertemente en cómo vivimos nuestro día a día, ¿verdad? Si yo no entiendo la salvación, si yo no entiendo la adoración, yo no entiendo la alabanza, yo no entiendo la predicación, qué debería de ser, yo no entiendo la interpretación bíblica. Yo voy a tener agujeros de guión, ¿verdad? Como que fuera una película. Voy a tener agujeros de coherencia, de congruencia, ¿verdad? En mi día a día como creyente. Y tan solo, por decir solo de, como que fuera reduccionista, pero tan solo con que nosotros ignoremos la certeza de salvación, es algo que nos afecta y no nos damos cuenta. En Latinoamérica es algo que considero yo, en mi ignorancia, en mi poco conocimiento, que esa ignorancia de la certeza de la salvación
nos ha traído innumerables malas prácticas. Pero estudiarlo, pero comprenderlo, pero desgranarlo y todo es aburrido. Es más fácil oír música, leer devocionales muy superficiales, que nos mantengan en un ciclo como quien toma Red Bulls y así se mantiene despierto y cree que está activo, ¿verdad? Pero ojalá que, que nos permitamos, ¿verdad?, comprender estos puntos como la certeza de la salvación, que es vital en comprenderla. Porque la certeza de la salvación implica una certeza de paz con Dios, como dice nuestro título, ¿verdad? Entender este principio nos da seguridad, seguridad, y es algo que yo veo en mis hermanos pentecostales que no existe, tener una seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esa seguridad tiene un valor tan grande que por eso creo yo el enemigo se ha dedicado a hacernos dudar de ella, como lo hizo con Eva, ¿verdad? A dudar de lo que Dios le había dicho. Eh, pero entender con seguridad, una certeza de que en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo fueron perdonados nuestros pecados y que allí Dios propició el medio para finalizar una enemistad entre el hombre y Dios, nos cambia la vida en el diario vivir. Aunque no prediquemos en una forma práctica y todo, pero si nos permitimos, como decía en la introducción, aprender y entender, nos va a cambiar la forma de pensar. Si el creyente, nosotros los creyentes, conocemos que esta paz con Dios es real y es vivencial, esto nos permitirá vivir una vida en paz para nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Verdad? Bueno, veamos el contrario. Hoy hay muchos cristianos que lamentablemente viven más impulsados por miedo al infierno que por amor a Dios, ¿sí? Y esto es una realidad brutal, que es como un elefante rosa en la sala, ¿no? Decidimos ignorarla. Pero la realidad es que hay mucho creyente que vive más con temor al infierno, a la pérdida de su salvación, que por amor a Dios. Y todo esto pasa por falta de enseñanza. Nuestros queridos hermanos viven afanados, viven temerosos y hasta deprimidos por sus obras, ignorando que ellos ya están en paz con Dios de todos sus pecados. La muerte de Cristo antecede a nuestros pecados, no es posterior. Y estos amados hermanos viven en tristeza y no en el gozo de la salvación, mucho menos en el gozo que da la certeza de la salvación. Aunque canten que el cristiano no puede estar enojado, ellos viven en tristeza. Pues, sin certeza de la salvación, tampoco hay certeza de paz. Y así es casi imposible asimilar el otro concepto que vemos en este versículo, que es la gracia de Dios. Yo, como Nolito Contreras, observo hoy en día una iglesia incapaz de vivir firmes en la gracia de Dios, como dice el verso que tenemos acá. ¿Sí? Y la verdad, los que me conocen desde tiempo, sin hacer apología de mis errores de redacción o de formas, pero saben que a veces la fama es ser muy crítico, pero la realidad es que no es un afán ni un gusto por criticar a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor, sino que en realidad es que duele ver tanto creyente atrapado en la religiosidad legalista y que lo normalicemos, ¿verdad? Porque esta religiosidad legalista lo que hace con los seres humanos es mantenerlos
ocupados, ¿sí? Religiosamente ocupados y distraídos, ¿verdad? Mientras los mantiene poco instruidos. Y esto no les permite comprender, entender, asimilar y vivir la gracia y paz que tienen de Dios. Vivimos, aunque somos creyentes, prisioneros de un evangelio que se vive sin certeza de la salvación, creyendo que Dios aún está en conflicto con nosotros, ¿sí? Cuando en realidad deberíamos de vivir en la paz de Dios y en la certeza de que tenemos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo cual nos puede hablar, ¿saben? Que estoy citando, de ya no afanarnos, ¿verdad? Por la vida que vivimos, sino tener paz de nuestra salvación. Y esto nos lleva a uno de mis versículos favoritos, porque yo soy una persona que ha tenido que lidiar con la ansiedad, que lidia constantemente con la ansiedad. Y me ha costado mucho asimilar estos versículos porque ha tenido que ser eh, asimilado en carne propia, lo cual es muy complicado de hacer, pero gloria a Dios, porque nos ha permitido entender eso. Estos versículos dicen de la manera siguiente, verso 3 al verso 5. Esta es NBLA, la anterior era NBI. Y no solo esto, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, pruebas o sufrimientos, dicen otras versiones. Qué cosa tan fuerte, gloriarse en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce resistencia, produce perseverancia. Y esta, un carácter aprobado. Y cuando tengo un carácter aprobado o probado, tengo esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La importancia de predicar la verdad del Evangelio sin alteraciones, como les decía en el punto anterior, se evidencia claramente en estos versículos. El Evangelio antropocéntrico del siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, nos ha dado sino dos generaciones ya, que consideran que el éxito desde la perspectiva humana es un sinónimo de aceptación divina. Tener poder adquisitivo, tener poder de influencia, tener poder, todo esto, tener miles de seguidores, tener mucha aceptación social, se ve dentro del círculo cristiano como un sinónimo de aprobación divina, ¿verdad? Para bien y para mal. Lo cual, yo creo que muchos concuerdan con eso, muchos de los que son parte de este grupo, muchos de los que me están escuchando concuerdan con eso. Y pues, desde mi punto de vista es muy debatible. Pero aceptar esto dejaría implícito que toda adversidad es un ataque del enemigo, como se dice. Y o un castigo divino por nuestras obras. ¿Sí? Si yo creo este evangelio antropocéntrico que dice que el éxito es aprobación divina, es bendición, son puertas abiertas, cielos abiertos, estoy dejando implícito que si me va mal, el enemigo me está atacando, me está robando y entonces yo arrebato, etcétera, etcétera. O estoy siendo castigado por mis obras, que Dios me está disciplinando. Y la única forma de salir de esto no es con la gracia de Dios, no es con la suficiencia de la salvación, no es a través de la paz, ni la certeza de paz con Dios. No, 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 no. Esto se va a remediar a través de obras.
Lo cual tiene una notación moralista sumamente importante, ¿verdad? Las personas que leen esto no está en ningún lado en el PDF ni nada, no han leído el libro de Job, no lo han leído, o lo leen con versículos separados. Léanlo por completo y van a ver lo equivocados que están. Sin embargo, el Evangelio afirma que las circunstancias contribuyen, porque Dios no ha perdido el control, a nuestra esperanza en la certeza de la salvación. Vea cómo dice Pablo en estos versículos que lo que van a producir es esperanza. Todo lo contrario a lo que se escuchaba en muchos púlpitos. Así que hablemos del primero de los puntos. Tribulaciones, pruebas o sufrimientos. Los que no saben qué es esta imagen son cristianos siendo colgados para ser ejecutados en el Imperio Romano. Pueden buscarla en Google. Tribulaciones, pruebas o sufrimientos. Los hijos de Dios no estamos exentos del sufrimiento. Es más, se nos instruye en diversas ocasiones, no un versículo para sacar de contexto, a ver la tribulación como un privilegio en Cristo. Mateo 24, 9 al 10, Juan 16, 33, Hechos 14, 22, 20, 23, 2 Corintios 3, del 1 al 5, 6 del 3 al 12, y en especial, Primera de Pedro 3, del 13 al 17, 4 del 12 al 19, o toda la primera carta de Pedro. El problema es que hoy tenemos la influencia de los movimientos de fe. Googleenlo, porque no estamos en clase de sectas. Y estos, que para mí son sectarios, por eso dije clase de sectas, influyen, lamentablemente, en la mentalidad del evangelio latinoamericano, en gran medida. Y hay que hacer aquí estudio de religiones. Entendemos que el pentecostalismo es la religión cristiana más grande de Latinoamérica. Y los movimientos de fe han encontrado nichos en el lado pentecostal y sobre todo lo neopentecostal es movimiento de fe. Así que hoy se concibe, inclusive gente de iglesias tradicionales que no tienen nada que ver con el pentecostalismo, se concibe la idea de que declarar y reprender al diablo es necesario para rechazar la adversidad, ¿sí? Porque usted no puede sufrir. Y este atrevimiento, porque lo he visto en personas que conozco, no corresponde a malas intenciones, pero sí es parte de una mala teología y de una mala cosmovisión bíblica, pues no es congruente a muchas cosas. Y voy a hacer un paréntesis muy personal acá. No está en el PDF, no está en ningún lado. Mucha gente se ofende porque se habla en contra de estos líderes de movimientos. Y realmente es gente que quiere quedar bien con todo el mundo. El cristianismo no sirve eso de querer quedar bien con todo el mundo. El cristianismo es exclusivista, el cristianismo es radical, ¿verdad? Es este camino o no hay otro, todo lo demás está equivocado. Y yo creo que es parte de una mentalidad errada, influenciada por muchas cuestiones filosóficas, psicológicas, en las que nosotros estamos errando. Y tenemos una tolerancia que el Señor Jesucristo no tendría, que es por eso que el Señor Jesucristo tira las mesas del templo. Tenemos una tolerancia a las malas prácticas, a la mala teología, a la mala cosmovisión bíblica y a la, pobrecito, ¿verdad? Predicó esas cosas. Porque somos ignorantes, esa es la realidad, no porque yo sea un no ignorante, un conocedor y un experto. Pero somos ignorantes y nos han hecho creer que ser ignorante es ser humilde, es ser manso de corazón, es permitir que el Espíritu transforme nuestra vida. Estamos equivocados. Cierro paréntesis.
Porque pensar de esta manera, como les decía, no solo es una mala teología y una mala cosmovisión bíblica, sino que no es congruente con el martirio de los apóstoles, como la imagen que vemos acá. Tampoco con los sufrimientos históricos de la iglesia primitiva, que aquí atrás murieron un montón. Tampoco corresponde a la iglesia histórica que en diversos momentos ha sufrido tribulación, como durante las reformas, que ya expliqué que son un montón, bajo los regímenes totalitarios, como el de, bueno, esto se va a hacer a YouTube, bueno, como el de, bueno, ni que lo monetizar ahora, como el de Hitler, como los regímenes de los zares rusos, de Lenin, como los regímenes chinos, de todas las dinastías, la Ming, las otras que hubo, como los regímenes de Corea del Norte, del de Cuba y otros. Y toda la persecución que la iglesia ha sufrido. Y también con los mismos europeos que decían que eran cristianos y la opresión que ofrecían en sus colonias. No es congruente esta manera de pensar con el sufrimiento de la fe en todas estas personas. ¿O acaso ellos son cristianos de menor categoría? Interesante. La fe auténtica ha sufrido todo tipo de tribulación que no suceden como un castigo, como dicen hoy los hermanos de la declaración. Mucho menos porque hay un pecado nacional, como dicen mucho hoy ciertos movimientos, o por las leyes que se aprueban en los países, vino un huracán, vino todas esas boberías que se predican en los púlpitos. Sí, que en muchas ocasiones estas tribulaciones surgen de la maldad humana misma, de una expresión máxima de nuestra maldad natural, ¿sí? Para eso hay que saber historia, hay que saber las torturas que nos hacemos entre los seres humanos, cómo nos quitamos, cómo asesinamos a otros seres humanos, quitándole la piel, quemándolos vivos, eh, descuartizándolos poco a poco, manteniéndolos vivos. La cantidad de ideas sádicas que el ser humano ha tenido, eh, y que para cierto sector postmoderno dicen que eso es la iglesia la que lo ha hecho. O sea, eso es la expresión de la maldad humana. Si no vean nuestros pueblos ancestrales. Pero todo esto no es Dios castigando, sino es la expresión del pecado. Como dice Santiago, ¿de dónde surgen las guerras entre ustedes? Santiago 4. No es Dios perdiendo el control, como algunos casi que afirman, ¿va? O que estas cosas están estorbando a Dios, ¿verdad? Porque el diablo está haciendo sus cosas como autónomamente, ¿verdad? Contra Dios. Y hay que tomar control de todas estas cuestiones. Porque todo está bajo el control de Dios, ¿sí? Vamos a decir esto, aunque pueda que sea ofensivo para algunos, pero yo no creo que necesitemos orar para que Dios tome el control, para que Dios detenga una guerra, ¿sí? Si algo pasa, es porque Dios lo ha determinado que así suceda o ha dado autorización al enemigo que así suceda. Una vez más, hay que leer el libro de Job. Así pues, a nivel histórico debemos tener nosotros como creyentes congruencia, ir de 1 a 10 en lo que estamos pensando. Porque muchos hoy llaman ataques a cosas tan superficiales, ¿verdad? Y banales, ¿verdad? Yo he visto influencers, así les dicen, ¿verdad? Que se dicen cristianos, ¿verdad? Hablando y llorando de cómo el enemigo los atacó porque perdieron su teléfono, su iPhone Pro Max 16 un día y lo perdieron en el aeropuerto, que iban de viaje de acá para acá, y eso es un ataque del enemigo y es un... No voy a poner el adjetivo, pero ustedes pónganlo.
¿verdad? Esas mentalidades tan llenas de avaricia, de consumismo, llegan a ser una escupida, desde mi punto de vista, una escupida en la cara al Cristo, al siervo sufriente que está orando en el Getsemaní, llorando, clamando, pidiéndole al Padre que si puede pasar esta copa de él. Mientras los cristianos del siglo XXI afirman que Dios los ha abandonado y el enemigo los ataca porque pinchan llanta, porque no sirve el internet, porque en su iglesia no hay butacas de lujo, etcétera, etcétera. Pero bueno, punto 2: la perseverancia, carácter probado y la esperanza es lo que produce la tribulación. Hay que hacer un apunte, no se trata de sufrir por sufrir. La misma adversidad tiene una función. Pero el sufrir a nosotros nos permite formarnos, tal cual. Y podemos ser formados en especial si somos, si estamos conscientes de la certeza de la salvación. Pues a nosotros no nos motiva el miedo, sino el gozo de ser cada vez más como Cristo. Todos los creyentes necesitamos fortalecer nuestra fe, pero esto será muy complicado si huimos del ejercicio espiritual de atravesar tribulación, conscientes que hay mucho más allá que cuidar nuestra salvación. Hay en este mundo un trabajo continuo de perfeccionamiento de los creyentes. Y por eso sufrimos. Acá vemos la importancia de una teología correcta, aunque sea aburrido, ¿verdad? En este siglo XXI, la predicación del mundo y de algunos púlpitos, lamentablemente, está enfocada en una vida sin sufrimientos. Hasta una secta se llamó así, ¿verdad? Para de sufrir. Donde la búsqueda de la felicidad vencerá a la incertidumbre, a la ansiedad, a la desesperación, a la frustración, a la depresión y otros demonios que generan el sufrimiento. Y hoy tenemos dos generaciones de cristianos, por lo menos, que están convencidos de evitar el sufrimiento, aún practicando el pecado, ¿verdad? Ese aún va con tilde, significa aunque, ¿verdad? Los cristianos están convencidos de que es bueno, de que es correcto, de que es justo evitar el sufrimiento, aunque se haga practicando el pecado de ser necesario. Y este es el principio que mueve la adicción a las drogas, creyentes que creen que pueden ser creyentes siendo adictos a drogas. Este es el principio que está detrás de este ídolo de la apariencia física, de hacerse cirugías, de obsesionarse con su físico, de no cuidarlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, un montón de cosas. Este es el principio que está detrás de la pornografía, placer a cualquier costo, adulterio, fornicación, sin dañar a los demás, porque cada quien que sea feliz. Este es el principio que está detrás del amor al dinero, ¿verdad? Que lleva a muchos creyentes a conseguirlo a cualquier costo. Lo van a diezmar, por supuesto, ahí lo purifican, pero su ídolo, su Dios es el dinero. Si no viven como cristianos siendo adinerados, no tienen paz. Uy, qué preocupante. Y, no más ni menos importante, la idealización, la justificación, el blanqueado de tumbas que algunos creyentes que no lo son, hacen del aborto o de la pena de muerte. Van juntas. Pues, ¿por qué buscan abortar? Porque no quieren sufrir la consecuencia de estar pecando. Quieren una vida fácil. Así piensa el mundo, pero así piensan muchos cristianos que van a mega iglesia sobre todo.
Un falso creyente se identifica porque obedece a la mentalidad del mundo. Así se identifica, no es porque tiene apariencia de, no es porque obedece a la mentalidad del mundo. Por lo tanto, va a evitar ser confrontado en sus pecados por la iglesia o por sus líderes. Una persona que no se le puede corregir en la iglesia no es un creyente. Porque van a ver la disciplina como crueldad, ¿verdad? Y correrán siempre a congregarse donde escuchen solo lo que les gusta escuchar, donde los bendicen. Creerá ser cristiano, pero no tendrá certeza de su salvación, pues no tendrá resistencia en la adversidad. Sin sufrimientos no podrá moldear su carácter hasta salir vencedor. No cambia, no mejora, ¿sí? Y por supuesto, no habrá fruto del Espíritu si todo el tiempo huye de la incomodidad. Su vista estará puesta en el evangelio del diablo, como yo lo llamo. Ser feliz, acá y ahora. No contempla la gloria eterna como la meta final y se sentirá falto de amor de Dios si sufre. Qué triste y falso evangelio se vive en nuestras iglesias. No se puede incomodar a nadie porque eso es falta de amor. La manera en la que caminamos en el sufrimiento dice mucho de nuestra fe y evangelio individual. Tenemos que tener la certeza de haber sido escogidos por Dios y que lo que estamos pasando nos está formando. Lean Romanos 8, léanlo de anticipación. Es la conclusión de lo que estamos empezando a ver. No porque vayamos a salir de todo victoriosos desde la perspectiva humana. No, Dios no siempre nos tiene que sanar, Dios no siempre nos tiene que prosperar, nos tiene que ir bien siempre desde la perspectiva humana. Pero sí que la misma certeza de salvación nos haga dominar, tomar control de nuestras emociones, hacernos responsables de nuestras emociones, para tener certeza contra certeza de lo que que lo que está pasando es parte del todo obra para bien, Romanos 8. Y que nada puede separarnos del amor de Dios, ya que Él se nos ha manifestado, Romanos 8. Y por último, la certeza de salvación nos da certeza del amor de Dios. Y acá está todo este versículo, lo pueden leer, es un poco redundante, Pablo, pero está llegando a un punto. La verdad que aquí nos podríamos quedar semanas estudiando esto. Pero quiero destacar el verso 8, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y final del verso 9, final del verso 10 dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, Cristo. Seremos salvos por su vida, dice el final del verso 10. Sé que ustedes pueden leerlo y pueden profundizar en eso, pero estos versículos son vitales para la soteriología, la rama de la teología que ve la salvación. Y también son vitales para comprender el alcance de esta salvación. Muchos de estos temas ya los hemos discutido, así que no quise ser redundante y tardarme hora y media para ver algo que ya hemos visto. Y si ustedes que están en YouTube no lo han visto, vean los estudios anteriores. Pero cabe destacar lo siguiente, 4 puntos sumamente importantes. Primero, somos incapaces de salvarnos. Con eso empieza Pablo. Una vez más lo está diciendo. La condición de todos nosotros es la misma. Pecadores depravados que no tienen cómo encontrar la salvación y justificación por muy buenas obras que se crean tener. Todos estamos muertos en nuestros pecados. 2. Dios demostró su amor en Cristo. Tenemos certeza del amor de Dios, no para que nos dé un abracito, sino que tenemos certeza del amor de Dios por el sacrificio de Cristo, que al morir por nosotros, que es cuando Pablo dice derramar la sangre, no es una cuestión mística como ya saben quienes dicen, ¿verdad? Que derramar su sangre, que al morir por nosotros, nos hizo acreedores a la justicia de Dios. Lo hemos venido hablando, que nosotros no merecíamos. Una vez más, Pablo remarca estas cuestiones. 3. La reconciliación
nos aleja de la ira de Dios. Sí, la ira de Dios existe, pero los hijos de Dios hemos sido rescatados de esta ira. No tenemos que ver la tribulación como ira de Dios a sus hijos. Yo sé que muchos venimos de hogares donde los papás cuando se enojan rematan con sus hijos y no hemos sanado eso, no lo hemos tratado, pero Dios no es su papá terrenal, estimado oyente, ¿sí? Dios no remata con sus hijos, no les da ira a sus hijos, ¿sí? Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Hay paz en esto para nosotros. Si no lo entendemos, nuestro evangelio está mal y podemos seguir oyendo cosas que nos encanta oír o entender esto y vivir un evangelio mejorado. Y por último, y no menos importante, dele clic, la gloria del creyente. No debemos jactarnos de nada en nuestra vida. Pablo se lo dejó bien dicho a los judíos, ¿verdad? ¿Cuál es la jactancia, muchis? ¿Verdad? Antes bien, creer que todo lo bueno que hay en nosotros es merecedor de la gloria de Dios. Este es uno de mis mantras, sobre todo en el trabajo, que me toca trabajar con todo menos cristianos. ¿Sí? ¿Ves algo bueno en mí? Eso es Dios, papá. Toda la gloria de Dios. Nosotros nos gloriamos en Cristo, en sus méritos, en aquello que Él hizo. Porque gracias a Cristo, nosotros hoy tenemos certeza de la salvación. ¿Cómo va usted a perder una salvación en la cual usted no tuvo nada que hacer? No es lógico, Dios no es un Dios ilógico. Una conclusión súper breve. Uy, se me cerró esto. Bueno, la conclusión. Me asusta esto. No sé por qué se cerró, por cierto. La conclusión breve es que vamos a dar gracias a Dios Padre por darnos certeza de su amor para nosotros, confirmándolo en una salvación inmerecida y gracia total hacia nosotros. Esto es lo que Pablo empieza a hablar y hablará en los siguientes capítulos y prometo que lo veremos si así nos da Dios vida y la capacidad de hacerlo. Me despido a todos. Hoy solo estamos acá mi esposa y yo. Espero que puedan ver el estudio y bendiciones. Nos vemos la otra semana, día martes.